Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Entérese, hoy vamos a tratar un tema que muchos de nosotros padecemos, la ansiedad. La ansiedad, prima hermana, diría yo, de la depresión. Y aquí el que no está deprimido tiene ansiedad, pero el estar bien en la actualidad del mundo no creo que sea muy fácil. Y para ello, ¿quién mejor? Para a nuestro gran amigo, el profesor Orlando Chirino, nuestro investigador científico y profesor de psicología a nivel universitario. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias. Siempre últimamente hemos estado tratando de los trastornos mentales. Para aquellos que no vieron los programas anteriores, vamos a empezar con eso una vez más. ¿Qué son los trastornos mentales? Un trastorno mental es una alteración, y esa palabra es muy importante, una alteración de la conducta. Estamos dando la definición más fácil. Es una alteración de la conducta que afecta el funcionamiento del individuo y el funcionamiento, en este caso, social o el funcionamiento ocupacional, o sea, el funcionamiento en la sociedad, en la interacción, o el funcionamiento en su trabajo, o el funcionamiento a nivel escolar, porque en el caso de los niños y los adolescentes, que también sufren a veces trastornos mentales o trastornos psicológicos, pues la ocupación de ellos es la escuela. Bueno, ya tenemos una idea general. Ahora vamos a entrar en el tema de hoy, en el trastorno de la ansiedad. ¿Qué cosa es ese trastorno? Bueno, la ansiedad es algo muy interesante porque la ansiedad es un estado que se presenta a nivel psicológico y a nivel fisiológico. ¿Por qué decimos a nivel psicológico? Porque la ansiedad afecta la conducta del individuo, pero la ansiedad también afecta el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento biológico de la persona. Entonces es un estado que afecta esas dos áreas, lo que es el funcionamiento psicológico, el comportamiento y la parte fisiológica, que es el funcionamiento de los procesos biológicos del cuerpo. Y la ansiedad tiene distintos componentes. O sea, la ansiedad es algo complejo y se manifiesta fundamentalmente en ciertas reacciones que la persona tiene. Y yo quiero hablar brevemente sobre esas reacciones. O sea, una persona ansiosa puede tener taquicardia, aceleración de los latidos del corazón. Puede tener una persona ansiosa dolor en el pecho. Una persona que está bajo el efecto de la ansiedad puede tener falta de aire en su respiración, puede tener sudores, escalofríos, la persona puede tener temblores, la persona está muy nerviosa, la persona que está bajo los efectos de la ansiedad tiene miedo y en muchos casos ese miedo no tiene ninguna explicación porque la persona no sabe a qué le tiene miedo, pero siente un temor inmenso. La persona que tiene ansiedad también tiene preocupación. La persona que tiene ansiedad pues tiene angustia. Entonces todas estas son características de una persona que tiene ansiedad y se dice que la ansiedad tiene un componente psicológico por la preocupación, por el temor, por la angustia, por la falta de concentración que puede tener la persona, porque la ansiedad puede también afectar el dormir. La persona puede dormir poco o dormir mucho. La ansiedad puede afectar el apetito de la persona o comer poco o comer mucho. Hay situaciones de ansiedad donde la persona come en demasía, satisfaciendo algún tipo de deseo psicológico, pero usando, en este caso, el medio biológico que es la comida. La ansiedad puede también crear componentes en lo que es la parte emocional, como ya hemos dicho anteriormente, y puede también crear componentes en lo que es la parte cognitiva, y cognitivos en la parte del conocimiento de la persona, porque la ansiedad puede producir confusión y puede producir también en la persona, por ejemplo, en el mismo dormir,
sueños que se pueden convertir en pesadillas. O sea, podríamos estar hablando si hubiera el tiempo necesario, pero lo estamos haciendo de la manera para que encaje dentro de nuestro programa de una manera simplificada. La ansiedad puede producir en la persona todo eso que hemos dicho. Entonces es muy importante establecer una división entre lo que es la ansiedad normal, porque cuando una persona se enfrenta a una situación de estrés, la persona tiene una ansiedad normal. La ansiedad es necesaria para lidiar con esa situación de estrés. Es necesaria la ansiedad. Y entonces pues la persona con una ansiedad necesaria puede lidiar con la situación de estrés y puede resolver la situación. Se convierte en un problema psicológico, se convierte en un componente de un trastorno mental cuando la ansiedad es excesiva. Y eso es muy importante. Querido televidente, usted lo ha estado escuchando al igual que yo, y al igual que yo, mío por lo menos, en el caso mío, considero que ha sido fabulosa, buenísima la explicación que ha dado de ansiedad, y yo estoy cansado de traer aquí invitados que han hablado y nunca con la facilidad que él lo ha hecho y para entenderlo. Pero ahora bien, usted tiene una pregunta, que la estoy teniendo yo en este momento. La depresión. ¿Cómo yo sé cuando hay ansiedad y cuando tengo depresión? Porque para muchas personas depresión y ansiedad se convierten en la misma cosa. ¿Cómo podemos a ese televidente y a mí explicarme bien la separación entre cuando tengo depresión y cuando tengo ansiedad? Sí, es una gran pregunta. La ansiedad es un componente de la depresión. O sea, está dentro de lo que es la definición de depresión. Exacto. La ansiedad por sí no es un trastorno mental. La ansiedad es un componente de ciertos trastornos mentales, de ciertos problemas psicológicos, a excepción de algún tipo de trastorno donde solamente hay una ansiedad aguda, y se conoce así de esa manera el trastorno. Pero en sentido general la ansiedad es componente, no trastorno. Entonces la depresión tiene a veces un componente que es la ansiedad. Y como hemos explicado en otros programas, los síntomas, las características de una depresión es mucha tristeza. La persona no tiene deseo de hacer nada. Nada es un aliciente para la persona. La persona no encuentra placer en nada. La persona está completamente aburrida. La persona no quiere hacer nada, no tiene energía para hacer nada. La persona tiene muy poca energía o ninguna energía. La persona duerme poco o duerme mucho, tiene trastornos en el dormir. Igualmente la persona, como dijimos anteriormente, y es un componente también de la ansiedad, la persona come poco o come mucho. La persona tiene a veces problemas en la concentración. La persona tiene a veces problemas en la energía. El nivel de energía está, como hemos dicho, casi en el piso. Y aparte de esto, la persona puede tener ansiedad. Este es el componente de la depresión que existe, y en algunos casos la persona tiene ideas suicidas o tiene ideas homicidas. ¿Eso es en la depresión? Todo eso es depresión. Y la persona que sufre de depresión, estamos hablando del trastorno mental, trastorno psicológico que se conoce como depresión mayor. La persona que sufre de depresión, cuando tiene ideas suicidas, no es que la persona se quiere morir, es que la persona no quiere sufrir más. Entonces, todos son trastornos de la depresión. Y en algunos casos, en la depresión, existen también ideas delirantes. O sea, la persona tiene ideas puede tener, en algunos casos, en algunas depresiones, la persona puede tener ideas de persecución o ideas de grandiosidad. La persona puede tener esto, y en algunos tipos de depresión la persona puede tener alucinaciones, o sea, que son percepciones falsas, o sea, oír voces o ver visiones. Y es importante aclarar que cuando una persona oye voces, sí las está oyendo, pero las voces vienen de su propio cerebro. Y cuando una persona pues ve,
tiene alucinaciones visuales, sí está viendo, pero la información viene de su propio cerebro. Entonces, y este es el tipo de depresión que se conoce con el nombre de depresión mayor con rasgos psicóticos, ya que se llama psicosis a todo tipo de trastorno donde la persona pierde el contacto con la realidad. O sea, hay una depresión mayor que no tiene rasgos psicóticos y hay un tipo de depresión que sí tiene rasgos psicóticos. Y repito, la ansiedad puede ser un componente de la depresión. ¿Puede estar una persona deprimida y ansiosa al mismo tiempo? Claro, porque la ansiedad es un componente de la depresión. La depresión puede tener varios síntomas que encajan con la definición de ansiedad que dimos anteriormente. Yo he leído algunas veces que dicen que todo esto es falta de una química especial en el cerebro. No necesariamente, y en eso todavía hay que estudiar mucho, pero en muchos casos es posible que esto exista. Si uno tiene un trastorno mental, un trastorno psicológico, uno lo está sintiendo y a veces el origen del trastorno, porque es muy importante hablar del origen y lo que está después del origen. El trastorno psicológico puede tener diferentes orígenes. O sea, el trastorno psicológico puede presentarse por un trauma que haya ocurrido en la niñez de la persona. Puede ser una consecuencia de procesos de aprendizaje y depende del enfoque teórico que se quiera dar. Y el trastorno psicológico, pero también puede estar relacionado con un desbalance, desequilibrio de la química del cerebro, que todavía sobre eso hay mucho más que aprender y no lo sabemos todo. Y el trastorno psicológico puede estar relacionado con otras enfermedades también que la persona tiene. Puede estar relacionado el trastorno psicológico con un tumor, por ejemplo, en el cerebro. O sea, hay muchas razones por las que se puede originar el trastorno y razones por las que el trastorno se mantiene. Pero sí, el llamado desbalance químico es una de esas condiciones y es una condición que existe y por eso la persona pues siente el tipo de trastorno, lo padece. Bueno, ya hemos aclarado ampliamente ambas cosas. ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad y la angustia? Claro, es una gran pregunta. La ansiedad, como hemos dicho anteriormente, es todos esos componentes que hablamos, o sea, todo eso de los escalofríos, de la cuestión de las palpitaciones, todo eso que yo dije al principio es la ansiedad. Y la angustia es un componente que se presenta en la ansiedad. O sea, la angustia es parte de la ansiedad. Componente y componente. Claro, sí, claro, porque es importante aclarar porque, como usted bien dijo al principio, muchas personas confunden una cosa con la otra. Y la angustia es una agonía, vamos a usar la palabra agonía, que puede convertirse en un pavor, también vamos a usar la palabra pavor, pero la angustia es agonía. Y la agonía es parte de la ansiedad, o sea, la agonía es un componente de la ansiedad y la ansiedad se manifiesta por todos los síntomas que dijimos anteriormente, más a veces también existe angustia, que es agonía. Algo que está de moda ahora, y lo he leído últimamente, que es increíble la cantidad de personas que padecen de ello, el pánico. ¿Qué cosa es el pánico? Claro, ya entonces el ataque de pánico o el trastorno de pánico, ya eso sí es un trastorno psicológico, un trastorno mental también, como se le puede llamar. ¿Es otro componente de la ansiedad? No, ya eso es un trastorno. La ansiedad es un componente de la depresión y la ansiedad es un componente del trastorno este de pánico. O sea, la ansiedad es componente, pero la ansiedad tiene varios síntomas, como ya dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué es un trastorno de pánico? Un ataque de pánico. Bueno, el ataque de pánico es una persona que se encuentra en un lugar y de repente siente un temor inmenso, excesivo, acompañado de ansiedad. La persona está en un lugar, de repente siente un temor inmenso, siente escalofríos, siente una gran preocupación, la persona siente palpitaciones, a la persona le falta el aire, a veces siente un peligro inminente de que se va a morir o de que le va a pasar algo, o de que va a haber un desastre natural. Eso le viene a la persona de repente, ese es el pánico que la persona siente. Empieza a sudar profusamente, a veces le sudan hasta la palma de las manos a la persona y lo único
que la persona le da por hacer y de hecho debe hacer para reducir el ataque de pánico y la ansiedad, que es parte de eso, es huir del lugar. La persona sale corriendo del lugar y cuando huye de ese lugar se siente con más calma, comienza a calmarse. Ahora bien, el ataque de pánico se puede presentar con agorafobia o sin agorafobia. Agorafobia es el temor a los espacios abiertos. Y un espacio abierto puede ser un parqueo, pero también puede ser un mall, porque el mall, a pesar de que puede estar cerrado, es un espacio inmenso, un espacio grande. Entonces la agorafobia es ese temor. La palabra fobia es importante aclarar que viene del griego y del griego phobos, que quiere decir terror o temor. Pero entonces el ataque de pánico, como dijimos anteriormente, se puede presentar con agorafobia, o sea, con el temor excesivo a los espacios abiertos, o sin agorafobia. Es importante aclarar eso. Y un ataque de pánico puede ocurrir en cualquier situación. Y claro, para la persona que lo padece es algo que es realmente incómodo y desagradable, porque puede ocurrir en cualquier situación sin avisar y es algo repentino. Así que ese es el llamado ataque de pánico o trastorno de pánico, como se le llama hoy en día. Yo conozco una persona que padece ataques de pánico, pero le dan cuando se acuesta. Se despierta en la madrugada o sea, antes de dormirse y le ha dado estos ataques de pánico. Inclusive el ataque de pánico lo ha llevado de cuando se ha incorporado para caminar o algo de eso, se ha desmayado, según me dicen. Claro. Que la única solución que encuentra para eso es respirar profundo cuando le empieza el ataque de pánico. ¿Hay alguna relación en todo? Exacto, exacto. El ataque de pánico, como dije anteriormente, puede ocurrir en cualquier momento. Y en este ejemplo que usted pone es un ataque de pánico que no tiene la agorafobia, porque le ocurre en su propia casa cuando se levanta. Sí, la respiración profunda es importante y ayuda, porque la respiración profunda, aparte de que da aire a una persona de que por sí le está faltando el aire, la respiración lenta y profunda da un efecto de calma a la persona y eso es muy importante. Vamos a ver qué cosa es la fobia. Claro, eso es una buena pregunta. La fobia es un tipo de trastorno mental y que se presenta como fobia simple, es lo que se le llama. Es un trastorno mental y hay muchísimas fobias, pero es importante aclarar que la fobia es un temor irracional, ilógico y excesivo. O sea, tener temor normal, vamos a usar la palabra normal, tener temor normal de algo está bien y muchas veces es un mecanismo de defensa. ¿Okay? Porque si usted tiene un temor normal a una serpiente, por ejemplo, es un mecanismo de defensa. Usted no se acerca a la serpiente puede ser venenosa y puede morderlo a uno. Pero si usted ve una serpiente a 30 pies de distancia y la serpiente se mueve en dirección contraria a la suya y usted al mismo tiempo sale corriendo despavoridamente y tiene algunos de los componentes de ansiedad que dije anteriormente, ya eso es una fobia. ¿Y la claustrofobia? La claustrofobia la persona que no puede estar en ningún lado cerrado. Es el temor a los espacios cerrados. O sea, hay que recordar que la fobia es un temor excesivo, irracional, y que la ansiedad es un componente de muchas fobias. Entonces hay muchas fobias y cada fobia se conoce en psicología como una fobia simple. Es el trastorno de fobia simple, que es como se conoce. O sea, hay personas que tienen temor a la oscuridad, temor a los espacios cerrados, la persona que tiene temor a diferentes animales. Si una persona, por ejemplo, ve una cucaracha y la cucaracha está allá, y a mí... ¿Un ratón? Bueno, un ratón, una cucaracha. Y yo veo el ratón a la cucaracha, no me gusta el ratón, no me gusta la cucaracha, pero bueno, me voy por otro camino y me olvido de que hay una cucaracha, un ratón, que si la cucaracha está lejos de mí, a mí qué me importa que la cucaracha esté por allá. Bien, eso no es problema. Pero si usted ve una cucaracha caminando sobre la mesa de su casa, de la cocina, y usted tiene que salir corriendo de su casa porque hay una cucaracha, eso es una fobia. Si usted ve un ratón y tiene que salir corriendo de la sala porque el ratón está en la sala y usted tiene
sale corriendo y al mismo tiempo que sale corriendo, por haber visto el ratón, tiene ansiedad y por ver el ratón, pues tiene escalofríos, nervioso, empieza a sudar, la persona empieza a tener palpitaciones porque ve el ratón, la persona empieza a tener falta de aire, le duele el pecho porque ve el ratón. Eso es una fobia. Y vamos a incluir la rana. Claro, sí, la rana también, todos esos animales. Entonces, la persona que tiene una fobia, la persona sabe que el ratón no se la va a comer, que la rana no se la va a comer, pero no puede evitar la ansiedad. Y la única manera que tiene de rebajar esa ansiedad es usar el mecanismo de defensa de removerse a sí mismo del lugar. Y es muy importante que en el lenguaje psicológico de hace más de medio siglo, cuando una persona tenía un estado de ansiedad y usaba mecanismos de defensa para aliviar, para reducir esa ansiedad, a eso se le llamaba neurosis. O sea, la palabra neurosis no se usa mucho ya en el argot psicológico moderno, aunque hay muchos médicos que lo siguen usando. Pero la definición de neurosis es un estado de ansiedad y los mecanismos de defensa que la persona usa para reducir esa ansiedad. Así que desde el punto de vista de la definición de neurosis, todos nosotros somos un poco neuróticos, porque todos nosotros, cuando tenemos un estado de ansiedad o esta ansiedad se acerca, usamos mecanismos de defensa. Y el mecanismo de defensa es mandarse a correr. En este caso, pero por ejemplo, si hay una pelea en una relación de pareja y la mujer, pues, el marido le empieza a dar gritos y la mujer empieza a llorar, el llorar es el mecanismo de defensa y la mujer sale del lugar donde está la pelea y ese es el mecanismo para reducir la ansiedad que le dan los gritos. Y en el caso del hombre, el hombre empieza a dar gritos porque está ansioso por algo que él cree que la esposa hizo y ese dar de gritos son mecanismos de defensa para reducir la ansiedad. Así que desde cierta forma y por la definición de neurosis, todos tenemos un poquito de neurosis de vez en cuando. Profesor, el tiempo está contra nosotros. Claro. Usted ha hablado mucho del excesivo temor irracional y excesivo. ¿Cuál es el origen de ese temor irracional y excesivo? Hasta me está poniendo nervioso a mí. Claro, las fobias, como dije anteriormente, son muchas fobias. Está también, por ejemplo, la fobia de hablar en público. O sea, cuando la persona pues tiene fobia de hablar en público. Hay casos que la persona pues le han dicho que tiene que hablar en público y como que se desmaya. Entonces, ¿cuál es el origen de la fobia? Bueno, el origen de las fobias es el origen de algunos trastornos mentales que puede estar relacionado con un trauma en la niñez. Pero en la inmensa mayoría de los casos, las fobias se aprenden. O sea, el temor se aprende, porque si usted es un niñito pequeño y usted ve que su mamá le da un ataque cuando ve una cucaracha, la próxima vez que usted ve una cucaracha, usted le va a dar el mismo ataque que le dio a su mamá, o sea, por imitación. Entonces, las fobias, en la mayoría de los casos, se aprenden. ¿Cuál es el trastorno compulsivo? Claro, el trastorno obsesivo compulsivo tiene dos componentes, las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos recurrentes o repetitivos y las compulsiones son actos repetitivos. Entonces, cuando la persona tiene el trastorno obsesivo compulsivo, la persona tiene lo que le decíamos nosotros en Cuba, manías, es una persona maniática. En este caso, por la forma en que usamos nosotros la expresión. Y hay personas, por ejemplo, que tienen este trastorno obsesivo compulsivo de llegar a la casa, cerrar la puerta, ir a la puerta 5, 6, 7 veces a ver si la puerta está cerrada. La persona tiene el trastorno compulsivo también de repetir muchos actos repetitivamente. La persona tiene el trastorno compulsivo de revisar la casa, detrás del closet, debajo de la cama, o sea, hacer muchas cosas repetitivamente. Es muchas repeticiones de lo mismo. ¿Cuál es el tratamiento para todos estos trastornos? Claro, todos estos trastornos de los cuales hemos hablado, el trastorno obsesivo, las fobias, los trastornos postraumáticos, que también son trastornos donde está presente la ansiedad. El estrés. Son trastornos, por ejemplo, que tienen ahora muchas personas que vienen de situaciones de guerra, pero puede ser el trastorno postraumático también, una situación de accidente que la persona ha tenido y después pues la persona sigue con esas ideas, tiene la experiencia, tiene también la persona
sueños, pesadillas, todo esto. Medicación o medicamentos, si el profesional lo aconseja. La ayuda profesional es fundamental. Medicamentos si son aconsejables, pero también la persona pues puede hacer algunos ejercicios de meditación, ejercicios de respiración lenta y profunda, o sea, y encontrar la raíz del problema y ser tratado de una manera profesional, y diferentes tipos de psicoterapias que son especialmente hechas para los trastornos en los que la ansiedad es un componente. Toda esta gente que ha regresado ahora del ejército, la mayoría van a venir con esos trastornos. Muchos vienen con el trastorno postraumático, desafortunadamente por las experiencias de la guerra, y muchos tienen que ir a hospitales para recibir terapia, psicoterapia, ayuda profesional y recibir los medicamentos correspondientes. Pero la buena noticia que tiene esto que estamos hablando hoy es que la ayuda profesional, esa ayuda puede beneficiar a la persona. Bueno, mis queridos televidentes, yo creo que el profesor nos ha explicado ampliamente todos estos detalles y todos estos componentes, que es la palabrita que más se ha usado aquí hoy. Depende ahora de nosotros evitar, o por lo menos de alguna forma aliviar este problema de la ansiedad. Así que sin más, le damos las más expresivas gracias una vez más al profesor Orlando Chirino. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su Canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido